doctora, le comparto la presentación nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Te agradecería mucho, Paula, por favor, compartir las perfecto. diapositivas del día de ayer. Buenas tardes con Ok. todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Nuevamente, agradecerles por la participación, la puntualidad que tiene cada uno de los integrantes y nuevamente invitarlos a la participación, a alguna pregunta, alguna duda, alguna tal vez quieran comentar, algún comentario, bienvenido, ¿no? Paulita me va a ayudar si es que ustedes van a levantar la manito en el transcurso de cómo se va desarrollando la sesión, ustedes pueden levantar la mano y pueden hacer algún tipo de intervención. ¿No es así, Paula? Vamos a estar atentas para cualquier, puedan levantar la mano y poderles dar el acceso para poder participar. Ya, Maribel, hoy día tienes que hacer una pregunta. Tienes que hacer una pregunta. Sí, vamos a tener, a ver, nuestros audios, por favor, solamente aperturar el audio en el momento de poder realizar alguna pregunta, alguna intervención. ¿Mm? Muy bien. Sí, Cuando perdón, un digas, minuto. Paula, no Estoy te teniendo preocupes. Sí, yo también tuve problemas segundos antes una técnicos. falla técnica y se tuvo que reiniciar todo. Ok, listo. Ya estamos. Voy a compartir ahora mismo mi pantalla. Ok. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Sí, sí se puede visualizar. Perfecto. Ya. A ver, muy bien. Bueno, entonces ya hoy es nuestra segunda sesión y vamos a ver el día de hoy sobre el protocolo de entrevista única para niños, niñas, adolescentes. Vamos al siguiente. La entrevista forense es una técnica psicológica de entrevista, es semiestructurada, que se utiliza con el fin de obtener el- una primera evaluación. Perdón, no me había percatado. Sí, ahora sí. Sí, estoy con la cámara encendida ahora, disculpen. Ujú. Entonces decíamos que Sí, la correcto. entrevista forense es una entrevista semiestructurada que se utiliza con el fin de obtener una primera evaluación de la víctima, lo más integral y sistemática posible, considerando los objetivos específicos de la evaluación psicológica y teniendo en cuenta las demandas en el sistema legal requiere, identificando los criterios de realidad para ser considerada como una declaración basada en hechos vividos. Una entrevista semiestructurada que viene a ser. La entrevista semiestructurada es una combinación entre la entrevista estructurada, que funciona como una base de preguntas, ¿no? Ya elaboradas, y la entrevista no estructurada, ¿no? Que es una entrevista abierta, es una narrativa libre, ¿no? Eh, la entrevista semiestructurada está considerada también de que es mucho más flexible, más dinámica, para que el entrevistador pueda explayar el contenido del relato, pueda comentar algunos puntos principales de cómo fueron paso a paso, cómo sucedieron los hechos. ¿Mm? Durante la entrevista, este, no podemos, por ejemplo, si la persona está mm, en su relato, no podemos cortar el relato, ¿no? Lo que vamos a hacer, si es que esa información es irrelevante para nosotros o no está relacionado a los hechos, motivo de denuncia, lo que puede hacer el profesional, el psicólogo que está dirigiendo la entrevista, es un poco direccionar, direccionar la entrevista y direccionar hacia dónde queremos ir, llevando las preguntas hacia un tema específico, un tema puntual de lo que queremos tener conocimiento. Ujú. El objetivo principal es que fije el objetivo general de la información
que se requiere obtener. ¿Bien? Entonces, al entrevistado, lo puntual, lo principal, lo que nos va a ser útil para en el proceso de investigación. ¿Bien? Se emplean preguntas abiertas. Esto permite de que el entrevistado no solamente pueda responder con un sí, un no, sino que pueda tener una apertura mucho más amplia en su respuesta. El lenguaje que va a emplear el entrevistado tiene que ser un lenguaje que pueda ser comprensible, que pueda ser fácil, puede ser entendible a la víctima, al entrevistado. Entonces, una de las cosas importantes es que el profesional que está llevando a cabo la cámara Gesell sea el mismo profesional que realice la pericia psicológica. ¿Por qué? Porque se va a llenar de una fuente de información, no solamente por lo que está diciendo verbalmente la víctima, lo que está comentando, lo que me está comentando paso a paso sobre los hechos ocurridos, sino que nosotros a través de realizar la entrevista, nosotros podemos ver todo el lenguaje no verbal, como lo habíamos comentado, la mirada, en qué momento la víctima va acorde lo que dice verbalmente con el lenguaje no verbal, si hay un contacto visual, no hay un contacto visual, si la víctima está está entrando en crisis, cómo podemos nosotros brindarle la atención ahí, hacer un alto, a dar un espacio, ¿no? Entonces, esa información es muy importante y todo eso nosotros lo vamos a tener como un respaldo en el momento de hacer nuestra evaluación psicológica, que va a ser motivo para poder nosotros desarrollar nuestra pericia psicológica. Y forma parte de la evaluación también, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. La entrevista única es una diligencia de declaración testimonial. Forma parte de la investigación y está dirigida a personas víctimas de violencia. Se desarrolla en una sola sesión con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento, siendo el psicólogo que lleva a cabo la entrevista, ¿no? Como se mencionaba, es una sola entrevista que se va a realizar. Se puede pedir una ampliación de cámara, ¿no? Una ampliación de la entrevista se puede pedir, pero en esta ampliación no se va a tocar los puntos que ya fueron señalados, ¿no? Tenemos que ser muy puntuales y muy precisos cuál es el motivo de la ampliación de la cámara. Por ejemplo, si nosotros queremos saber quién es más, por ejemplo, en un caso de abuso sexual, ¿no? La adolescente comenta que fue a una reunión y queremos saber quiénes son los que estuvieron de alguna forma participando en esa reunión, quiénes estuvieron cercanos, quiénes formaron parte de ese evento. Entonces nosotros podemos, en la ampliación de la entrevista, podemos mencionar precisamente sobre el hecho de la reunión. Ya no vamos a detallar en otros puntos y vamos a decir, ¿recuerdas que comentaste de que fuiste a una reunión? El día tal, la noche tal, ¿sí? Coméntanos, ¿con quién estuviste? ¿O quién se te acercó? ¿Con quién te relacionaste ese día? ¿Con quién te encontraste en esa reunión? Entonces podemos ser muy precisos para poder indagar alguna información específica que queremos tener. Muy bien, siguiente. En entrevista tenemos la etapa previa, tenemos el antes, el durante y culminada la entrevista, ¿no? En la etapa previa vamos a tener la denuncia, ¿no? Que es conocimiento de oficio.
Se tomará conocimiento de los hechos, puede ser por medios de comunicación, puede ser por la página web, por las organizaciones públicas, por las organizaciones privadas que den a conocer un hecho de violencia, o de cualquier ciudadano que presente su denuncia, ¿no? La denuncia del ciudadano o de parte, también consideramos aquellas como en los sectores estatales, los sectores públicos o privados, como es el caso del área de salud, por ejemplo. ¿Mm? Si en el hospital o un centro de salud acude un paciente y ese paciente es atendido por el profesional y en esa consulta da a conocer que ha sido víctima de algún hecho de abuso sexual, violencia, trata, ¿no? Entonces, el profesional se va a encargar de dar a conocer a las autoridades competentes sobre la víctima, ¿no? Sobre el hecho de la víctima. Entonces, no es que el profesional, es una gran responsabilidad de los profesionales que tengan conocimiento de esos hechos. Tienen que tomar acción al respecto. No solamente pueden escuchar, escribirlo en su historial y sin hacer nada, ¿no? Hay en cada centro de salud, incluso en los hospitales, hay un protocolo de quiénes son las personas que se van a hacer cargo o cuáles son los pasos a seguir cuando se evidencia un hecho de violencia. También tenemos en el área educativa también, ¿no? En el sector de educación también, si algún profesor, algún profesional de la institución educativa, ya sea director, subdirector, administrativo, tiene conocimiento de que el alumno, alumna, es víctima de algún hecho de violencia, también es parte de responsabilidad de dar a conocer, según el protocolo que tenga también la institución educativa, ¿no? Y si hay una persona encargada de asumir estos tipos de casos cuando tienen conocimiento de algún alumno, entonces tiene que informar para poder tomar las acciones pertinentes y que estos hechos sean de conocimiento de las autoridades. Y también así en otros servicios que sean vinculados a la atención de personas o víctimas, ¿no? Estas denuncias ya pueden ser de forma verbal, escrita, e incluso la propia víctima también presenta su denuncia. También se ha visto casos de que menores de edad son las que pueden presentar su denuncia. Ellos mismos también pueden presentar una denuncia sobre los hechos que ocurrieron. ¿Qué es lo que sucede cuando ya se presenta una denuncia? La policía da a conocimiento al juez de familia, ¿no? Al fiscal penal, al fiscal de familia, también, según sea el caso. Ya sea le da la información o le da de conocimiento de la denuncia que ha sido presentada, ya sea vía telefónica o algún medio que asegure que se ha recibido la información. Para reservar la identidad de la víctima de violencia, el juez o el fiscal instruye al efectivo policial para que pueda presentar el código, los documentos del código del CUR, ¿no? Del Código Único de Registro, ¿no? Y esto lo van a solicitar, el número del CUR, ¿no? Para evitar que sea expuesta la identidad de la víctima. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de presentada la denuncia, también la víctima puede ser atendida puede ser evaluada en el médico legista. Para también es un procedimiento único que se realiza. Y ahí tenemos la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos, de UDAVIT, que ellos son los que van a hacer el acompañamiento de las víctimas para que sean atendidas por medicina legal. Ya puede ser esta la atención por el médico,
¿no? Donde va a ser la evaluación médica y también puede ser también por la evaluación de integridad sexual o la evaluación toxicológica, ¿no? O demás evaluaciones que requieran o se soliciten. Es muy importante, de ahí el acompañamiento de la víctima, porque desde ahí se está empezando a brindarle la confianza. Esta víctima, ¿no?, ha sido violentada y esta tiene una desconfianza con las personas porque hasta de repente una persona cercana a ella es la que la ha violentado en casos de abuso sexual, ¿no? Alguien que ha sido un conocido o un amigo que cometió el hecho. Entonces, y esta víctima se va a mostrar desconfiada. Qué importante que estas personas, que estos profesionales que acompañen a la víctima, empiecen desde ahí a hacer una labor de acompañamiento para que esta víctima pueda confiar con los operadores de justicia y más adelante en el proceso de la Cámara Gesell pueda ella comentar los hechos ocurridos, ¿no? Les había comentado ahorita de la evaluación de integridad sexual. Muchas veces las víctimas no aceptan pasar por la evaluación de integridad sexual, ¿no? Y es una prueba, es una evaluación muy complicada, ¿no? Y ahí interviene muchas situaciones. Por ejemplo, en casos de que se presentó un operativo, y esto sí me ha ocurrido cuando yo he tenido la oportunidad de poder acompañar a las víctimas a la evaluación, ¿no? A la evaluación médica incluso, ¿no? La víctima no quería, no quería. Entonces se les preguntaba y se les explicaba cuál era el procedimiento, el por qué es que se le estaba llevando a la evaluación médica y la víctima decía, es que yo toda la noche he estado en la intervención, me he pasado toda la noche y antes no he tenido mi higiene, no estoy en condiciones de ser atendida por un médico. Entonces, suceden esas cosas, ¿no? Eh, sabemos que cuando ocurre un operativo, demora un tiempo, ¿no? Mientras que las víctimas, las personas son trasladadas de un lugar a otro, de donde la encontraron, de donde se inicia todo el procedimiento. Entonces, todo eso toma un tiempo. Entonces, la víctima ahí dice, no, no me encuentro en condiciones, no estoy, no me he hecho mi higiene personal, mucho menos cuando van a hacer la prueba de integridad sexual. Entonces, se le da la oportunidad de poder explicarles, brindarles la confianza. En casos de menores de edad, ¿no?, se les pide, se les invita a que uno, si ellas desean, acompañarla e ingresar con ellas en el momento de la evaluación. Podemos hacer eso, ¿no? El personal de UDAVIT puede ser, personal del Ministerio de la Mujer, también si es que está brindando el acompañamiento. Lógicamente que va a ingresar un personal, no van a ingresar todas las personas o todos los profesionales, ¿no? Se le invita a la víctima de que puede ser acompañada. Si es que si está con el padre de familia, bueno, y si desea que la acompañe, puede ser. A veces las víctimas no desean que sean los padres de familia, ¿no? Entonces, ellas se sienten un poco cohibidas, se sienten nuevamente ser expuestas, y ahí hay que tener mucho tino para que se pueda realizar estas pruebas, ¿no? Eh, los abogados, los fiscales, los operadores de justicia que están llevando a cargo la investigación, saben que es de gran importancia estas pruebas, ¿no? Entonces, las personas, las víctimas pueden negarse y no se les puede presionar, ni obligar, ni insistir a que se les tome la evaluación, la prueba, sin su voluntad, ¿no? Entonces, también a veces los profesionales a cargo, también ellos les explican a las víctimas cómo es el procedimiento y a veces la explicación es un poco, tal vez un poco fría, distante,
y muchas veces las víctimas se niegan a realizar la evaluación. Entonces vemos ahí que se están presentando algunas ya situaciones que desde ahí tenemos que ir cuidando para que todos los procedimientos se puedan llevar a cabo, ¿no? Con la intención de poder que el proceso de investigación se lleve a cabo. Antes de la entrevista, el juez o el fiscal se va a reunir en la sala de observación con el psicólogo y el psicólogo se van a reunir. Van a un previo antes de la entrevista, van a conversar. Ahí el psicólogo podrá tener acceso al expediente para tener conocimiento sobre qué diligencias ya se han realizado o la información requerida para que pueda iniciar también su entrevista. Antes de la entrevista también se comunican con los padres de familia, donde se les va a informar cómo es el procedimiento de la Cámara GESEL, en dónde pueden si ellos participar o no. En estos casos se tiene que ver si es que el menor de edad, la niña adolescente, está a cargo de los padres, si es que no están a cargo de los padres o si son los padres también parte de los que han facilitado a que se lleve a cabo este hecho, ¿no? Motivo de denuncia, o ya no están a cargo de los niños, entonces ahí también se va a ver si es que participan o no los padres de familia. En todo caso, participará alguien que esté a cargo. Puede ser personal de UNAVIT, Ministerio de la Mujer, o también personal del albergue, ¿no? Si es que está albergado la víctima. También el niña adolescente va a firmar su consentimiento informado, al igual que los padres de familia, ¿no? Si los padres de familia no están en posición de firmar el consentimiento informado, van a firmarlos los profesionales que están a cargo. Y el niño también va a firmar. Lógicamente que se pide al niño que escriba su nombre, ¿no? Que ellos con su propia letra, la forma como ellos pueden, ¿no? Que escriban su nombre. El psicólogo encargado es el que se va a brindar la información sobre cómo se va a desarrollar la entrevista, ¿no? Antes le va a decir al niña adolescente, de qué cosa es cómo se va a proceder, que van a entrar a una sala donde va a haber una mesa, unas sillas y van a dialogar, donde la cámara va a ser filmada, ¿no? Va a ser grabada y que ahí van a conversar, ¿no? Entonces, y que después de conversar van a terminar la sesión, ¿no? Entonces, todo eso es el antes de la entrevista. Durante la entrevista, el juez o el fiscal que esté a cargo es el que va a dar inicio para la entrevista y el psicólogo se va a presentar, ¿no? Se va a presentar, va a invitar a la víctima que tome asiento, que ubiquen cada uno sus espacios respectivos. Como les dije en la sesión anterior, debidamente con los cuidados, ya que para que la cámara pueda filmar y grabar el rostro o a la persona que se está entrevistando. Durante la entrevista también es el juez el que va a decir en qué momento ya se culmina, va a invitar a los demás operadores de justicia si hay alguna pregunta que desean realizar a través de él y a través del psicólogo para hacerle llegar a la víctima. Si no hay más preguntas, va a proceder a invitar al psicólogo para que ya se pueda culminar con la entrevista. Y el psicólogo siempre le va a hacer la pregunta si hay algo más que agregar, si hay alguna duda, pregunta, si hay alguna consulta que tiene el entrevistado o si que quiere agregar algo más a lo que ya había comentado de los hechos ocurridos, ¿no? Culminada ya y pasamos al culminar la entrevista. Cuando se culmina la entrevista, entonces ahí
se procede a la espera que el digitador termine de redactar el acta para que todos los operadores intervinientes puedan firmar la documentación, puedan firmar el acta, ¿no? Y también se va al lacrado audiovisual de la cámara, ¿no? De lo que se ha estado entrevistando durante la cámara Gesell. ¿Mm? Siguiente, por favor. Vamos a ver aquí algunas consideraciones de la entrevista. ¿Qué vamos a tener en consideración? Las entrevistas se van a considerar en un acta, lo que les acabo de mencionar, que al finalizar van a ser firmadas por todos los intervinientes, ¿no? Que va a ser grabado a través de los medios audiovisuales. Va a ser lacrado y firmado, ¿no? El audio donde está, donde ha sido grabado, entonces lo van a envolver, lo van a sellar, lo van a lacrar y encima de ese lacrado incluso van a poner el sello y firma de la persona responsable. Ujú. Es irrepetible. La entrevista no se puede repetir, el anterior, por favor. Las entrevistas no se van a repetir, por lo que se debe garantizar que sea realizada en ambientes adecuados, ¿no? Y con equipos de audio y video. Quiere decir que si la sala de entrevista, la cámara Gesell, por alguna falla técnica, por alguna dificultad, no cuenta con las debidas garantiza de que sea grabado y filmado como debe de ser, entonces creo que ahí se procede a una nueva, se va a citar nuevamente, se va a reprogramar la cámara Gesell para otra fecha, ¿no? Se entrega copia del acta al instructor policial, solo en caso que el fiscal disponga la realización de la investigación a nivel policial. Es cuando se le va a entregar una copia del acta al efectivo policial que acude también y que va a intervenir en la cámara Gesell. Tendrá una duración promedio de 2 horas. Ese es un promedio, porque eso depende del caso, depende de la situación, depende de la edad de la víctima que estamos entrevistando. Y hemos comentado de que niños pequeños no toleran mucho tiempo en una entrevista. Las cámaras Gesell son breves y son muy puntuales con el tema de los niños pequeños, ¿no? Porque si el niño decide salir de cámara por un tema de alguna necesidad o entra en llanto o solicita pedir ver a la mamá, entonces también sería un motivo de suspensión de cámara. Ujú. Entonces, habíamos comentado, y lo vamos a ver más adelante, que sí hay hay cámaras que incluso se explayan más de 2 horas, ¿no? La misma entrevista, la conversación que tiene el profesional con la víctima, 2 horas. Mientras que después de la entrevista también hay todo un tiempo, ¿no? Entonces al final la duración es mucho más, a veces llega hasta 3, 4 horas, ¿no? No en todos los casos, pero sí ha sido, se ha presentado esa situación. ¿Mm? El tiempo de duración de tolerancia no será mayor de 15 minutos. Lo que pasa de que sí hay un tiempo de tolerancia, pero sí tenemos que evaluar ahí también la situación, ¿no? Como habíamos comentado, si justo la víctima llega porque hubo un inconveniente en el traslado, en el trayecto, hay un riesgo de que la víctima no se pueda presentar si es que esa cámara ya pasó los 15 minutos y si se reprograma ya no va a poder asistir por X motivo, porque está de viaje, por un tema de salud, por X motivo, entonces, bueno, ahí se podría ser un poco flexible, pero siempre es tratar de poder realizar las cámaras en su debido momento para no perjudicar las otras cámaras que están programadas a las siguientes horas. También se le da prioridad a casos de flagrancia.
En caso de flagrancia se realizará a la mayor brevedad, ¿no? Y dentro de las 24 horas se va a tratar de que en caso de flagrancia se pueda programar la cámara GESEL antes de las 24 horas, teniendo en cuenta la salud física y mental de la víctima, ¿no? Y que su condición de la víctima pueda permitir que se lleve a cabo la cámara. Es un procedimiento reservado. Al ser un procedimiento reservado, se prohíbe la presencia de estudiantes de cualquier profesión, ¿no? Este, estudiantes, otros profesionales, funcionarios o de otras instituciones, se prohíbe, ¿no? Y eso ya es bajo responsabilidad de quien dirige la cámara. Presencia del perito de parte. ¿Puede estar presente un perito de parte en una cámara GESEL? Sí, sí puede estar presente, siempre y cuando lo soliciten con tiempo determinado. Siempre y cuando el juez o el fiscal que esté a cargo del caso lo acepte, ¿no? Lo permita, ¿no? Entonces tienen que hacer su solicitud, sus diligencias respectivas para poder presentar. Que puede llegar el perito de parte a último momento, se puede presentar sin haber, entonces creo que ahí sí ya no sería permitido el ingreso del perito de parte. La presencia del perito de parte va a ser limitada. Simplemente va a estar presente y va a oír y va a estar presente, pero no va a poder hacer o realizar preguntas, no va a poder intervenir en la cámara GESEL. En caso de inasistencia de la víctima, ¿no? El juez o fiscal a cargo levantará un acta, ¿no? Y va a reprogramar nuevamente la entrevista. Ya, según sea el caso, lo va a reprogramar 1, 2, 3 veces y también hay un tiempo, ya no se va a exceder más de 3 veces la reprogramación si es que la víctima no asiste. En el caso cuando yo les decía de que es un procedimiento reservado, me olvidaba comentarles, de que las personas que intervienen y participan en la cámara GESEL, no pueden filmar ni total ni parcial la cámara. No pueden tomar fotos, no pueden grabar por su celular, ¿no? Se les pide siempre que eviten el uso del celular. Uno, para evitar de que puedan grabar una parte de la entrevista. Otro es de que también no sea un motivo de distracción, de que el celular se les solicita cuando ingresan todos los participantes, de que apaguen el celular o lo pongan en modo avión o en silenciador para que no puedan interrumpir la cámara. Otra de las cosas con respecto al celular es que cuando los celulares se activan, así estén en modo silencio, se prende la luz. Y ahí tenemos una dificultad también, ¿no? De que sabemos de que el espacio está dividido por un vidrio, que cuando donde están todos los operadores de justicia, las luces están apagadas. Entonces no se ve el otro lado, no se ven quiénes son los que están detrás del otro lado, en el otro ambiente. Pero si un celular se activa, se prende la luz y ahí sí va a ser visible de que hay otras personas en el otro ambiente. Y puede ser motivo de distracción o que la víctima se niegue a seguir con la entrevista. Entonces, todas estas consideraciones debemos de tener en cuenta para que no se complique nuestra entrevista y se pueda llevar a cabo de la manera más satisfactoria. Siguiente. El entrevistador debe poseer información previa sobre el caso. Para esto, como habíamos comentado,
previo tiene que tener la facilidad de poder tener el acceso al expediente para que pueda saber cuál es el motivo de la denuncia, pueda tener conocimientos, qué diligencias ya se realizó con la víctima, si pasó o no a las evaluaciones, se llevaron a cabo o no, si qué resultó, puede revisar incluso cuál es cuál es el resultado de la prueba de integridad sexual, el resultado de la prueba toxicológica, ¿no? Si ya fue atendida por por el médico legista, ¿no? Y cuáles fueron los resultados de esas pruebas. Entonces, también le va a ayudar, ¿no? Y va a tener un conocimiento, cuáles fueron los resultados, si la víctima se negó a realizar las pruebas, ¿no? Entonces van a tener esa información, incluso una información ya actualizada a lo que puedo tener desde un inicio. Establecer un adecuado rapport con la víctima, lo cual facilitará el desarrollo de la entrevista. El rapport es la receptividad a la persona que está hablando, ¿no? Ahí nosotros necesitamos tener mucho tino, la empatía con la víctima, ¿no? Cómo nos dirigimos a la persona, incluso cuando nos presentamos, le digo, sí, buenas tardes, me presento, yo soy la psicóloga Marisol, soy encargada de realizar la entrevista, ¿no? Mi función es realizar entrevistas y trabajar con niños, adolescentes como tú, sobre situaciones que le sucedieron, sobre algunos casos que le sucedieron y de lo que vamos a conversar, ¿no? Entonces, también ahí le preguntamos el nombre de la víctima y cómo es que le gusta que la llamen. ¿Mm? Por ejemplo, puede llamarse María y ella dice, me llamo Mari. Entonces nosotros vamos a, a mencionarla por su nombre durante el desarrollo de la entrevista, ¿no? Mari, me habías comentado que sucedió tal o cual hecho, ¿no? Mari, en algún momento te referiste de que el papá había realizado tal acción, ¿no? ¿En qué fecha, en qué día? Entonces, cuando nosotros llamamos a la persona por el nombre de su agrado que nos está mencionando, nos ayuda a romper un poco el hielo. Y ese es uno de los objetivos del rapport, es romper el hielo, para que así la víctima pueda comunicarse, puede expresarse con confianza, con cierta facilidad. Cuando nosotros escuchamos algún término, alguna lisura, alguna grosería, algún término, no mostrarle una sorpresa, admiración, porque también va a ser un motivo de que la persona pueda sentirse limitada de poder continuar con su relato, ¿no? Y que pueda ser consecuente con el relato en lo que dice, ¿no? Entonces, se debe también de adecuar los protocolos de entrevista a las características de la víctima, ¿no? Según sea la edad, según su condición, según su nivel sociocultural. Entonces debemos adecuar. Para eso contamos con el protocolo, ¿no? No debemos esperar que todos respondan de la misma manera. Eh, las víctimas tienen diferentes formas de actuar. Es parte de su desarrollo, cómo se está desarrollando su personalidad, si es niño, niña, adolescente, ¿no? Si es adulta, es como la personalidad de cada persona, de cómo ellos se expresan, se manifiestan, ¿no? Entonces, y más aún cuando le ha sucedido este hecho de violencia, a veces se sienten pues invadidas, entonces es un poco más complicado. Hay víctimas que hay que tenerle mucho más paciencia, jugar con el tema de las miradas, incluso a veces se les pregunta y no se le mira a los ojos, porque cuando a veces le preguntamos y las miramos a los ojos, sienten como que las estamos cuestionando, ¿no? Entonces, hay preguntas muy sensibles que es para la víctima y ahí yo sugiero, por el tema de la experiencia, es ahí jugar un poco con las miradas, ¿no? No que sea una mirada muy, muy directa, ¿no? Sí, para la comunicación necesitamos hacer el contacto visual. ¿Mm?
Pero ahí en esas preguntas muy precisas, muy sensibles, muy delicadas, entonces ahí hay que ver, jugar con con el tema de las miradas y el contacto visual, ¿no? Entonces, porque hay víctimas que están ahí, te están mirando y cuando le haces la pregunta y te miran, se sienten así y se quedan en un total silencio, ¿no? Entonces, hay que ser muy observadores durante el desarrollo de la entrevista para ver también cómo podemos llegar a la víctima. No debemos de ofrecer recompensas ni asumir actitudes complacientes, ni generarles falsas expectativas de investigación. Quiere decir, no puedo yo entrar y decirle, coméntame y yo te voy a asegurar que ya no vas a continuar con las diligencias. O coméntame los hechos y ese señor va a ir preso. Yo no puedo, como el psicólogo, el entrevistador, no puede hacer esas cosas, ¿no? Como habíamos comentado, en niños, si tú me comentas, te doy un chupete, ¿no? O te invito a una gaseosa. No podemos hacer esas cosas, ¿no? Entonces, o decir, eh, pruebas, mensajes afectivos, ¿no? Yo te quiero mucho, te estimo mucho y por lo mismo que te quiero, me tienes que comentar, ¿no? Esas cosas no se pueden, no se pueden decir, ¿no? Entonces no podemos usar esas situaciones. Siguiente, por favor. Los tipos de preguntas, ¿no? Que deben de realizar, deben de estar dirigidas a motivar la narración libre y evitar las interrupciones. ¿Mm? Entonces, eh, las preguntas no pueden ser una pregunta y respuesta, porque no nos va a facilitar que la persona se pueda desplayar. Quiere decir de que yo puedo hacer una pregunta y en esa pregunta, y en esa respuesta, perdón, la persona puede expandirse y nos puede brindar una información eh, muy importante, ¿no? Donde nos pueda decir detalles o nuevos detalles que nos va a ayudar para el proceso de investigación. Por eso se solicita y se sugiere que las preguntas sean preguntas abiertas, ¿no? Evitar realizar preguntas como en el momento del acto sexual, ¿qué sentiste? ¿No? O preguntas como decir, ¿te gustaba lo que te hacía? ¿Por qué si te hacía esas cosas buscabas encontrarte con él? ¿Mm? Y vamos a ver más adelante que sí, las víctimas, a pesar de que son víctimas, a pesar de que las están agrediendo, ellas van al encuentro del agresor. Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Ocurren una serie de hechos, ¿no? Entonces nosotros, si le hacemos ese tipo de preguntas, vamos a cuestionar. Ellas se van a sentir que les estamos cuestionando y que lo que hizo estaba mal. Y entonces ya no nos va a seguir comentando tampoco, ¿no? ¿O por qué no lo has contado antes? ¿Por qué no le dijiste a tus padres? ¿Mm? No sabemos cuáles fueron las circunstancias que hizo que esta víctima no pudiera comentarlo a los familiares cercanos, ¿no? El entrevistador debe prestar una escucha activa durante la entrevista, evitando realizar apuntes constantes. ¿Recuerdan que en la sesión anterior les comenté que el psicólogo, el profesional, puede ingresar a la cámara Gesell con unos documentos, algunos papeles, algún lápiz, donde puede él anotar algo muy puntual, muy preciso, pero no puede anotar párrafos, contenidos textuales de lo que está diciendo la víctima, porque ya todo está quedando grabado y filmado, ¿no? Pero hay información que se nos puede escapar y yo puedo decir, ¿no? Preguntar sobre el primo, preguntar sobre el vecino. Entonces, o me está dando un nuevo dato, ¿no? Que ahí estuvo el amigo de su amigo. Entonces, yo no le voy a cortar el relato de la víctima, pero sí voy a preguntar después, sí voy a anotar que tengo que preguntar sobre el amigo del amigo. Entonces, cuando la víctima termina de comentar ese hecho, yo después yo le voy a ir a preguntar, ¿no? Que sí podemos hacer esos
pequeños apuntes, como le dije, es para ayudarnos, porque es una información nueva que estamos teniendo, una información que la vamos a relacionar con ya la información que ya tenemos. Y por otro lado, tenemos a los operadores de justicia que están en la otra sala, que nos están realizando alguna pregunta adicional que le tengamos que hacer a la víctima, ¿no? O algunas sugerencias o observaciones, ¿no? Entonces, sí nos podemos anotar, pero algo muy breve, muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando realizamos también la escucha activa, no es simplemente dejo que la persona hable o que el entrevistador hable y hable, sino que yo también, mi lenguaje no verbal, que también sea de que yo le estoy prestando la atención, que estoy en la secuencia de lo que me está diciendo paso a paso. ¿Mm? Entonces, ahí tiene que haber un contacto, tiene que haber una comunicación no verbal, que no solamente va una escucha activa y que termine de relatar solamente los hechos, ¿no? En los tipos de pregunta hay filtros, digámoslo así que hay filtros, ¿no? Porque en la sala de observación están los operadores de justicia y también ahí los operadores van a realizar las preguntas y el primer filtro es el juez o el fiscal que va a decir si esa pregunta ya se hizo, si esa pregunta no va y va a tener sus motivos por qué sí, por qué no, ¿no? Si son pertinentes o no son pertinentes las preguntas, ¿no? Y el segundo filtro es la psicóloga también, que la psicóloga también puede ser una ayuda de memoria y decir que esa pregunta ya fue ya fue respondida, ¿no? Bien. Entonces, que ya teníamos la información, el conocimiento, ¿no? Entonces, esos son los filtros que vamos a ir teniendo, ¿no? Siguiente. En caso de una información que sea irrelevante, que conlleva la dilatación de la entrevista y que no aporte al hecho de la denuncia, el psicólogo tendrá que direccionar con preguntas. ¿Mm? Entonces, si la víctima me está comentando hechos que no están aportando al motivo de la denuncia, que no van a aportar al proceso de investigación, entonces, pero me han dicho de que hay la escucha activa. Entonces yo tengo que dejarla que continúe con su relato. No, nosotros ahí podemos direccionar hacia dónde nosotros queremos tener la información, ¿no? Y ahí sí podemos hacer un alto. Eh, Me comentaste de este hecho y qué más sucedió, ¿no? O me dijiste de que esto había sucedido, ¿me puedes seguir comentando sobre eso? Entonces, ya ser un poco más preciso, ¿no? O me estabas comentando sobre, el momento cuando tu primo fue y hizo tal acción, ¿no? Entonces, para ya direccionar ahí la entrevista, porque no podemos estar este, con esa información que no va a ser útil, ¿no? Nosotros vamos a entrar precisamente a qué es lo que va a ser útil para el proceso de investigación, ¿no? Habíamos comentado también que cuando la víctima comenta sobre hechos irrelevantes y no entra al tema puntual y ya estamos así durante un cierto tiempo, también puede ser un motivo de suspensión de cámara. Ujú. Siguiente, por favor. Entonces, culminada la revelación del hecho y la frase de clarificación, el psicólogo recibe a través del fiscal o juez, según sea el caso, de las preguntas formuladas por los intervinientes, las cuales deben vincularse con los hechos relacionados por la víctima. Asimismo, el psicólogo adecuará las preguntas a nivel cognitivo y sociocultural del entrevistado para su comprensión, ¿no? Lo acabamos de comentar hace un momentito. Siguiente. Durante el cierre de la entrevista, en
el fiscal, perdón, ¿podría, por favor, la anterior, discúlpame, por favor? ¿No? Entonces, eh, cuando se culmina los hechos y se va a terminar la entrevista, ahí se le pregunta a la víctima si quiere agregar algo más, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta. Incluso podemos cerrar la entrevista con una frase, ¿no? Una frase, una sugerencia, ¿no? Si ante unos nuevos hechos de violencia, que ella acuda a las autoridades competentes para que pueda recibir ayuda, que siempre hay personas que están, operadores de justicia que están dispuestos a brindarle la atención, ¿no? Entonces, como un tema de sugerencia, ¿no? Que si vuelve a ocurrir algún hecho similar, parecido, que lo pueda comentar a sus familiares más cercanos para que puedan tomar las acciones respectivas, ¿no? Entonces, también ahí es también cuando se culmina. ¿Sí? Siguiente, por favor. En el cierre de la entrevista, el fiscal o juez dispone la culminación del procedimiento de la entrevista única. ¿Mm? El psicólogo preguntará al entrevistado si tiene algo más que agregar o alguna pregunta, y de no ser así, procederá al cierre de la entrevista con frases cordiales, ¿no? El fiscal revisará la transcripción de la entrevista para luego proceder a la firma del acta con todos los intervenientes, ¿no? Y ahí viene el lacrado de, de los videos, ¿no? Muy bien, el siguiente. La cadena de custodia, ¿no? La entrevista única es una diligencia que forma parte de las investigaciones que conduce el fiscal, quien al recibir el acta de la entrevista única y el soporte audiovisual que la contiene, lo remite a las oficinas evidencias en aplicación, ¿no? Según el artículo 13. Entonces, va a ir a una cadena de custodia, ¿no? Donde van a estar. Si en algún momento se requiere nuevamente tener información o tener el acceso a a la grabación audiovisual, tienen que solicitar, pues, ¿no? A la cadena de custodia el deslacrado para que pueda ser nuevamente revisado. Ujú. Siguiente, por favor. Habíamos comentado, ¿no? En la entrevista de casos de trata de personas. En estos casos, por ejemplo, las entrevistas son más amplias, toman más tiempo, intervienen varias personas. Cómo la víctima ha sido captada desde el momento de que, cómo es que estas personas lograron tener contacto con esta víctima, con esta menor o con esta niño adolescente, ¿no? Entonces, como hay muchos hechos que hace que esta cámara a veces se amplíe, ¿no? Entonces, ahí vemos quiénes son los que participan, cómo fue, si hubo el traslado, no hubo el traslado, ¿m? Quiénes intervinieron, y entonces es mucho más compleja este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces, en los casos de trata, vemos ahí la captación. ¿M? Mucho de las formas de captar es a través de las redes sociales. Ingresan al Facebook, al Messenger, vía WhatsApp, y a veces las niñas, niños, adolescentes terminan aceptándolos porque ahí hay un contacto, ¿no? Dicen de que es amigo o amiga de alguien, entonces ellas lo aceptan. Entonces, ¿cómo captan a estas niñas, niños, adolescentes? Estos captores en realidad no tienen la identificación real. Se hacen pasar por niñas, niños, adolescentes de edad similar al de la víctima, ¿no? Para poder entrar en un acercamiento. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de preguntarle muchas cosas personales. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás en el colegio? Con intención de poder ganar su confianza y ella pueda aperturar y poderle brindar mayor información. Entonces, y en donde más ingresan es a la información sobre quiénes viven, con quién vive, cómo es el manejo, la dinámica familiar,
si los padres están presentes, si están trabajando, cuál es el tiempo que ellos están en casa, si comparten y sobre todo preguntan si es que hasta ahí la niña, niño, adolescente no les comenta sobre un hecho de algún conflicto, alguna dificultad familiar, ellos mismos les preguntan, ¿no? ¿Y cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? Ellos te entienden, conversas con ellos, entonces la intención es muy precisa, ¿no? Entonces, y a veces y ellos incluso no solamente llenan de preguntas, ellos inventan toda una historia, ¿no? Yo también tengo problemas con mi papá no me deja salir, no me deja aquí, y es cuando la niña ingresa también, a mí también me sucede lo mismo, me pasa lo mismo, y les inventan y le dicen, sí, yo me he ido de mi casa, estoy en la casa de un familiar, estoy en la casa de un amigo y me va muy bien, incluso ahí el tío de mi amigo me brindó ropa, ropa que no me compraba mi mamá o mi familia, entonces, y estoy tranquilo, ya no me fastidian, no me molestan, no me castigan, no me quitan mi celular. Entonces tratan de atraer a la víctima de esa forma. Y muchas, muchas niñas caen, ¿no? Entonces él le dice, mira, vámonos este fin de semana, yo te voy a facilitar. No, pero no tengo dinero, me da miedo. No, no hay problema. Yo me he ido, me he escapado de mi casa muchas veces y te puedo ayudar, ¿no? Entonces yo ahí tengo un dinero, tengo ropa, tengo una mochila. Salte con lo que tienes puesto. Ujú. Y muchas niñas escapan. Entonces, en estos casos se ve también de que eh, salen de su hogar y son trasladadas a lugares muy lejanos. Ujú. Entonces, y ahí viene el tema del transporte. ¿Cómo es que son trasladadas? Primero es que con el captor se encuentran en un lugar, señala un lugar donde se van a encontrar, la niña acude, y entonces le dice, ¿has comido? No, vámonos a tal sitio, vamos a comer, mira, y con engaños la va distanciando, la va sacando del lugar donde ella tiene, ¿no? Entonces le dice, mira, me ha salido un trabajito, y me han dicho que me tengo que acudir por ejemplo, si están acá en Lima, me han dicho de que, tengo que tomar el bus, porque acá nomás cerca, a Ica, me han dicho para cuidar a un niñito, y me van a pagar. Vamos, porque tenemos casa, comida y nos pagan, ¿no? Entonces, no, me da miedo, pero es cerquita, son unas horas y de ahí regresamos, mañana regresamos, ¿no? Entonces, la víctima accede, va, sube al bus y el bus no es tan cerquita, muchas veces la trasladan hasta Arequipa, las llevan hasta el Puno, frontera incluso, ¿no? Entonces, los llevan a lugares donde ellas ya desconocen y no saben cómo regresar y no tienen los medios, porque salieron con lo que tienen puesto, ¿no? Entonces, en ese momento del traslado, nosotros en Cámara GESEL vamos a ver toda esa información, ¿no? Como les acabo de comentar hace un momento, todo ese proceso de la captación, todo ese momento del transporte. Vamos a solicitarle la información a qué transporte sufrieron, si fue un auto particular que esa persona que le estaba trasladando ya estaba con ese auto o fue un taxi que estaban tomando. Ujú. Entonces, las víctimas no están muy al tanto de esas cosas, ¿no? Pero vamos a ayudarlas, ¿no? Si fue un carro que pasó circunstancialmente y extendieron la mano, tomaron como un taxi, si es que la persona le pagó en ese momento o era un conocido, ya después arreglamos, ¿no? Entonces, toda esa información nos va a demandar tiempo. Y esa es una información muy importante para el proceso de investigación, ¿no? Si en ese momento de que la niña está siendo transportada, ujú, tomaron alimentos, en dónde se pararon a tomar los alimentos. Igual, si era en un lugar conocido, quién pagó o alguien facilitó y le entregó unos tuppers de comida al señor para que puedan brindarle a la niña, niño, adolescente, ¿no? Entonces, toda esa información es muy valiosa, ¿no? Entonces, en cámara, eso nos va a demandar mucho tiempo.
¿no? Entonces, en el momento de la acogida, cuando le agradecería por favor su audio, revisen, gracias, muy amable. Entonces, en el momento de la acogida, cuando llegan al lugar puntual, cuando llegan al lugar, entonces, ¿quién los recibe? Ujú. ¿Quién los recibe? ¿Cómo los recibe? ¿Qué cosas son las indicaciones, sugerencias que les están pidiendo? De repente, Paulita, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien levantó la manito? ¿Me avisas, por favor? Te agradecería. No, teníamos una persona que abrió su micro, pero parece que ha sido por error. Ya, no hay problema. Me avisas, por favor, ¿no? Entonces, cuando la niña, niño, adolescente, la víctima ha sido transportada y llegan al lugar, entonces, ¿quién la coge? ¿Mm? Y cuando la coge, ¿qué es lo que le dice? Si le piden sus documentos, ¿no? Entonces, le dicen, ya, acá te vas a quedar, vamos a estar aquí, o que van a estar en ese espacio momentáneamente porque el día siguiente van a tomar otro bus que las va a llevar a otro ambiente, a otro lugar más lejano todavía. Entonces, toda esa información paso a paso y donde pedimos de que cada situación donde acudió la víctima pueda describirnos tal vez las características físicas de cada persona con quien tuvo contacto. Porque todas estas personas no se llaman por su nombre, mayormente son apodos. La gringa, la gata, ¿no? La chata, ¿no? La mami, X apodos que puedan tener, pero nunca no utilizan sus nombres verdaderos. Y son personas que están un momento y después desaparecen. Difícilmente es que haga todos los pasos, ¿no? La captación, el transporte, la acogida, el alojamiento y la retención. No, siempre intervienen muchas personas, ¿no? Diferentes personas. Entonces, en la acogida, ¿m? Le dijeron algunas cosas, conversa, no vas a entrar, no vas a cobrar, estás limitada para estar en tal sitio, ¿no? En el alojamiento vas a tener acá, este va a ser tu cuarto, acá vas a dormir, esta va a ser tu espacio para que pongas tu ropa, vas a compartir la habitación con las demás personas, con las demás chicas, ¿no? ¿Cómo va a ser tu ambiente de trabajo? ¿Mm? ¿Cómo es que quién te va a brindar el alimento? Si deseas descansar, estas son horas de descansar, estas no, entonces le van a brindar. Incluso en algunos casos le dicen qué ropa es la que va a usar o qué ropa no va a emplear, ¿no? Entonces le dicen, sácate esa ropa, nosotros le vamos a dar ropa. Incluso le dicen, no, pero esta ropa es muy diminutiva. No, no te preocupes, esa es la ropa que se utiliza aquí, ¿no? Entonces, eh, en la retención, si retienen sus documentos, si retienen su celular, ¿no? Y son las únicas, el celular es la única vía de tener acceso con comunicación con sus amistades, con su familia, ¿no? Si es que ella quiere retornar o quiere escapar. Entonces, ya cuando le retienen sus pertenencias, le retienen su DNI, ¿no? Entonces, la víctima se siente limitada porque, primero, que no saben dónde está. Segundo, la víctima no tiene los medios para poder pedir ayuda. No sabe si la otra persona que está pasando por ahí cerca también forma parte de ese grupo. Entonces, eh, se va a sentir con una desconfianza total. Incluso ya viene el sentimiento totalmente desesperanzador, que ya no hay salida, que no hay forma. ¿Mm? Entonces, es una forma de retención. En algunos casos se ha visto de que cuando son retenidas incluso están en el segundo piso y en el segundo piso hay rejas con seguro, que ellas pueden pasear, caminar todo en el segundo piso, pero no pueden tener acceso al primer piso para evitar que se escapen, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles, la descripción no solamente de las personas, sino la descripción del ambiente, del lugar, si es un lugar de campo, si es un lugar minero, si es un lugar y a veces es un lugar muy descampado. Entonces,
se solicita que diga la descripción, la escalera por donde estaba, la reja, más o menos, en los colores podrían ayudar, pero a veces, ¿qué hacen estos captores? Pintan de un momento a otro de otro color y un poquito que la información puede ser cambiante, ¿no? Entonces, pero sí la estructura de cómo es, ¿no? Hay otros que dicen, ingreso por esta puerta y 5 pasos más allá había una escalera que de frente daban al tercer piso, ¿no? Y el segundo piso tenía otra escalera por otro lado, ¿no? Y en el tercer piso estaban todos los cuartos donde dormíamos. Y en las noches nos hacían dormir de día, nos podíamos dormir de día, pero a eso de las 7, 8 de la noche nos despertaban y nos hacían que nos pongamos una ropa diminuta para poder atender a los clientes que vienen en el bar en el primer piso y decirles cómo era el tema de las fichas, de que si se sentaban, y su función de ellas no era vender el licor, su función de ellas era tomar con el cliente, ¿no? Entonces, y después de que si este cliente se las quería llevar, tenían que este, ser registradas por alguien que diera la autorización si las podían llevar o les permitía el acceso a subir a una de las habitaciones del segundo o tercer piso, ¿no? Entonces, toda esa información, según sea el caso, ¿no? Es muy importante. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna intervención? ¿Mm? ¿Alguna participación? Entonces, Los vamos. invitamos, por favor, a dejar sus preguntas. Si no se animan a participar, también pueden ponerlas en el chat, las compartimos. La vez pasada teníamos algunas intervenciones bien interesantes, así que Sí. siempre, siempre invitándolos a participar activamente. Ujú. ¿Hay alguna, en la anterior, por favor, Paulita? Vamos a ver, vamos a pedir la participación, si está presente, por favor. El abogado César Flores, ¿se encuentra presente? Doctora, buenas noches. Sí, aquí estoy. Qué Doctor, gusto. ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias. Bienvenido. Doctor, ¿qué importante es para los abogados las pericias psicológicas? Mm, bueno, para analizar un caso de violencia, la pericia psicológica es de suma importancia, ¿no? Porque en ella no solamente se da un panorama de los eventos que sucedieron, sino también el especialista, en este caso el perito psicólogo, da una serie de conclusiones que orientan la decisión del juzgado, ¿no? Sea en el ámbito de sanción o en el ámbito de protección, ¿no? Nosotros en los juzgados de familia donde se dictan medidas de protección, obviamente tenemos muy en cuenta la narración que hacen las víctimas y que se encuentra plasmado en el contenido de una pericia, por ejemplo, de un informe, así como en las conclusiones, ¿no? Son instrumentos, elementos de prueba que orientan la decisión que se va a emitir en su debido momento cuando se analice el caso. Es muy importante, doctora, desde mi punto de vista. Ujú, sí, muy amable, muy amable. Muchas gracias por su participación. Mire, qué importante. Entonces, y la pericia va de la mano con la cámara Gesell. Primero se realiza la cámara Gesell y después la evaluación psicológica y después el psicólogo se pronuncia y emite su resultado de su evaluación pericial. ¿Sí? A ver, vamos a pedir, por favor, la participación de la abogada Betty Chía. ¿Se encuentra presente? Betty Chía, la doctora. O la abogada Aida Lara. Buenas tardes. No soy la abogada Lara, pero quisiera hacerle una consulta. Ah, En el caso de que una niña
ha sido evaluada psicológicamente previamente a la cámara GESEL por otro psicólogo, podría ser del CEN. Cuando le realiza la cámara GESEL, muchas veces también se solicita que se realice la evaluación psicológica. ¿Es conveniente realizar una nueva evaluación psicológica o ya sería suficiente con la evaluación previa que ha tenido del CEN? Ayuda también la información del CEN, pero es bueno de que el perito, el psicólogo que realizó la entrevista en cámara GESEL pueda también realizar, porque no se estaría cometiendo la revictimización. ¿No ves que ya es una evaluación psicológica donde ya no se va a mencionar sobre los hechos o motivos que ocurrieron, sino es una evaluación, ¿no? Y ahí puede ayudar también anexando también la otra evaluación psicológica del CEN, ¿no? Ahora, hay casos donde se dicen, no, esta evaluación, por ejemplo, ha sido muy reciente, entonces eh, ya no, o se quedan solamente con la evaluación del CEN, pero es, es yo creo que se sugeriría de que sí se realice la pericia por el profesional que llevó a cabo la cámara, como les comenté hace un momento, ¿no? Tiene mayor información. En momento de la pericia también hay una evaluación en la observación de cómo se ha ido desarrollando el lenguaje no verbal, cómo se ha ido presentando, si la víctima entró en crisis o no, cómo fue, y eso nos va a ayudar mucho, nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, yo consideraría que sí se puede realizar, ¿no? Teniendo en consideración también los tiempos, los tiempos. Ujú. Gracias por su participación, muy amable. Se encuentra Evelyn Vázquez, psicóloga. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Evelyn, ¿se podrá suspender cámaras? Sí, ha habido oportunidades, de acuerdo a la experiencia de algunos colegas, en que sí se han tenido que suspender, quizás porque los mismos menores, cuando han estado en plena entrevista, han manifestado de repente el deseo de no continuar, porque a veces demandan la presencia ya de sus padres al pasar el tiempo de la entrevista, o porque puede de repente surgir algún imperfecto técnico, como que se pueda ir la luz, no se pueda continuar grabando, y ante esas situaciones es necesario hacer un alto para luego continuar en otro momento, ¿no? Y retomar la entrevista. Muy amable, Evelyn. Muchas gracias. Miren que sí es. Vamos a un poquito a profundizar ahí los temas, ¿no, Evelyn? Sí, efectivamente sí. Hay muchos motivos por el cual se pueden suspender las cámaras. Ujú. A ver, A ver, disculpe, me quisiera con respecto a eso de repente hacerle una consulta. sí, Por ejemplo, muchas veces en los casos de violencia sexual, el psicólogo exige que tenga en el expediente el reconocimiento médico legal para poder realizar la cámara. ¿Es realmente necesario tener el reconocimiento médico legal previamente? no todos los casos vienen con el reconocimiento médico legal, ¿no? Entonces, pero si lo tiene, es importante para que el psicólogo tenga acceso. Pero si no, no es motivo para no llevar a cabo una cámara GESEL. ¿Mm? Doctora, una consulta. Sí, adelante, por favor.
tengo entendido, justamente con respecto a la pregunta, tenía entendido a través de otros colegas de que cuando uno inicia la cámara GESEL, antes de eso uno tiene que revisar la carpeta judicial, ¿no? Tener toda la información en la mano y recoger la información. Y entre eso es necesario, en el caso de violencia sexual, que los menores o las víctimas hayan tenido que pasar por medicina legal, que sí era necesario antes de pasar por cámara. En todo caso, si la carpeta no estaba completa, se esperaba que se completara para poder dar inicio con toda esa información. Es la información que tenía también al alcance, ¿no? Justo como la pregunta anterior que han mencionado. Ok, gracias Evelyn por tu participación. Y en todo caso, vamos a abrir una pregunta. ¿Qué pasaría si la niña, niño, adolescente o adulta se niega a realizar, la llevan, la trasladan, acude a medicina legal y no permite que se realice la evaluación de integridad sexual, como comenté hace un momento incluso? Ah, no, claro, doctora, pero en ese caso hay un informe que indica de que la menor o la víctima se niega a pasar esa evaluación. Entonces sí hay un informe, ¿no? Vamos que se indicó y que de repente no se realizó, o sea, no se tiene todavía, se desconoce esa no intención, ¿me entiende? Claro. Lo principal es que que pase, pero también a veces estamos en casos de flagrancia en tiempos, ¿no? Y vemos de que ahorita incluso en casos de pandemia se ha presentado una serie de situaciones, las cámaras han sido virtuales, se han tenido que presentar nuevas situaciones que nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación para poder brindar la atención. Pero sería lo más recomendable de que esté, pero de que sea un motivo para no llevar a cabo una cámara, bueno, ya depende de los profesionales de cómo manejen ahí, ¿no? Pero motivo para no llevar una cámara, ahí sí. En primer lugar, sabemos de que las cámaras cuando se programan, a veces no son inmediatas, ¿no? Entonces, ha habido situaciones que después de 3, 4 meses recién se está programando una cámara. Y eso no es lo más factible para la víctima, porque ahí intervienen una serie de situaciones. La víctima viaja, la víctima quiere alejarse de la situación. Muchos padres se llevan a los niños, se los llevan distantes, se los llevan a provincia. Entonces, o el niño entra a terapia. Entonces, hay una serie de situaciones que no va a favorecer para que la cámara se pueda desarrollar de la mejor forma. Entonces, lo más recomendable es que sea lo antes posible, ¿no? Pero ya queda ya a criterio de cada profesional, pues también, ¿no? Pero que sea motivo, no sería un motivo. A ver, tenemos a la abogada Hilda Camargo, por favor, ¿se encuentra presente? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctora? Una pregunta. ¿Qué sucede cuando en cámara GESEL se desarrolla la cámara GESEL y la víctima no acude a la pericia psicológica, a la evaluación psicológica? Esa cámara GESEL queda, no nos va a brindar el apoyo, ya no nos va a ser útil. Considero que si la víctima no concurre a lo que es la evaluación psicológica, se señalaría una nueva fecha. Se reprograma. Claro. No pueden concluir algo si en el caso que la víctima no haya concluido o no haya concurrido a ser evaluada por algún X motivo, pero sí se sigue reprogramando hasta llegarse a concluir la cámara GESEL, ¿no? A que la víctima pueda
ser evaluada. Ujú, ujú. Gracias, muy amable. En realidad sí, cuando no acuden a una primera vez, se reprograma una segunda, pero también tiene un límite de reprogramación. Lo que pasa y hacia dónde era el comentario que quería yo llegar, era cuando la pericia psicológica mm, esté inconclusa o no se puede llevar a cabo porque la víctima ya no acude a la evaluación psicológica. Entonces, en el proceso, en el desarrollo de la investigación, como que sería de mejor ayuda y más utilidad es que se pueda realizar la pericia psicológica, ¿no? Igual la cámara nos va a hacer una fuente de información y de ayuda para el proceso de investigación, pero va a ser un poco más limitado si es que no va a estar si no se va a contar con la pericia psicológica. Y eso también ya escapa también de los profesionales, ¿no? Hay que ver también de que si es que se puede ir adelantando en el mismo día que se realiza la cámara, sin llegar a un sobreesfuerzo de la víctima, de que a veces también se avanzaba con algún instrumento sobre el test de la familia, ¿no? Los instrumentos que se podía, las evaluaciones proyectivas que se podía realizar a la víctima para ir avanzando en la segunda sesión y poder culminar lo más breve posible. Porque a veces cuando se le cita 2, 3, 4, 5 veces, hay el riesgo de que ya no acuda a todas las sesiones, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Eric Osorio, ¿se encuentra, por favor? Doctora, tenemos también, disculpe que le interrumpe, dos comentarios en el chat de José Sí. de la Cruz Quispe. A ver. Acá nos comenta, ¿no? Se compartirá, no, nos comenta de que se compartirá nuevamente al cierre de la sesión. Se tendría que realizar según la guía del Ministerio Público en temas de entrevista única. ¿Qué perfil y con qué requisitos debe contar un especialista para llevar a cabo una cámara GESEL? ¿Qué perfil y con qué requisitos debe contar un especialista para llevar a cabo una cámara GESEL? En realidad, desde que tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, los psicólogos que van a llevar a cabo la cámara GESEL están respaldados por su propia institución, ¿no? Porque supone que en el momento de la selección de personal ya es personal idóneo de que pueda llevar a cabo una cámara GESEL. No todos los profesionales tienen una especialidad, ¿no? En forense o criminología, pero sí es que cada vez más profesionales están capacitándose y están realizando una segunda especialidad donde les va a brindar un mejor soporte, un mayor respaldo. Pero sí, la guía es lo que nos va a respaldar, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer o realizar, la guía es lo que nos va a respaldar. ¿Cómo podemos direccionar, cómo podemos continuar con nuestra entrevista si es que la víctima nos comenta sobre hechos pasados y eh, no continúa con el tema sobre los hechos de los motivos de denuncia? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguien puede, por favor, intervenir? ¿Sería tan amable? ¿Se encuentra Yulisa Amaro? Hola, psicóloga Lilian Espinosa. ¿Estarán presentes, Paulita? No, yo no puedo visualizar muy bien si es que están. Creo que no están Perdón, presentes. la psicóloga, ¿cuál fue el nombre que dijo? Disculpe.
Lilian Espinosa. Pues parece que no, pero sí No. está conectada. Ya. Entonces, a ver. Y vas tomando apunte, Paulita, para los certificados. Claro. Vamos viendo acá, a ver. ¿Qué nos dice Jenny López, Heredia? ¿Se encuentra presente? No, no está presente ella. No está. A ver. Ah, no, perdón, sí está, disculpa, Jenny. Sí. Ya. Jenny, de repente, a veces falla el audio también. A veces el audio un poquito que nos falla. ¿Mm? Paulita, disculpa Marisol. Paulita, yo le apoyo a Marisol, ¿te parece? Ok. Gracias. Vamos llamando mejor a los que están en sala, ¿te parece, Marisol? Claro que sí. Listo. A ver, vamos a llamar a José de la Cruz Quispe. Yo lo veo Disculpa, acá. Juli, Sí. Marisol, disculpen. Tenemos un comentario de Meli Benavente en el chat que hace una pregunta. Si una persona ha sido entrevistada en cámara Gesell en una sede y no acudió a la culminación de la pericia psicológica y en ese lado la investigación es remitida a otra sede, ¿cómo queda la evaluación psicológica? ¿Es necesario que pase otra vez? Ya. En este caso se está comentando de que no acudió a la culminación de la pericia psicológica, ¿no? Primero, como les decía, se recomienda de que el profesional que realizó la cámara Gesell sea la persona que realice la pericia psicológica. Pero siempre ocurre situaciones, ¿no? Situaciones como que se va de viaje, está en otro lugar y está, como me dice, que está en otra sede. Se le puede solicitar. Se le puede solicitar. Ahora, si la sede es aquí en mismo Lima, por ejemplo, vamos a tratar de que la unidad de víctimas y testigos pueda brindar el apoyo en el traslado. Siempre se va a ver todas las posibilidades de darle la facilidad a la víctima para que pueda acudir. ¿Por qué? Como le decía, y de repente repito constantemente, es importante porque la persona que realizó la cámara Gesell ya tiene una información muy rica para que pueda proceder a su pericia psicológica, ¿no? Entonces, el otro profesional también va a hacer un buen trabajo, pero solamente va a tener a la mano de, de la evaluación que va a rendir, de las pruebas, del instrumento que va a tomar, ¿no? Entonces, el profesional que realiza la cámara Gesell, como le decía, es el lenguaje no verbal, si hubo o no contradicciones, cómo se desplayó, si los términos que usa un niña adolescente son términos de acuerdo a la edad, o podemos ver de que esos términos son términos que dicen adultos, ¿no? O que alguien le comentó que diga eso. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que nos va a ayudar a que nos podamos pronunciar, ¿no? Lo más recomendable es que sea la misma persona, pero si no, siempre se le va a dar la facilidad, la posibilidad de que se pueda realizar la evaluación psicológica. Creo que esos casos pueden ser cuando están en provincia, cuando están en lugares alejados, cuando están muy distantes. A veces por protección a la víctima se distancian, pero si estamos aquí en mismo Lima o está, por ejemplo, en Arequipa y es en otra sede mayormente cercano, brindarle la posibilidad. Doctora, ¿me permite? ¿O licenciada, me permite? Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Flores Milde Villalobos le habla. Soy fiscal de la especializada de violencia. Bueno, la situación que le comenta la doctora Benavente es un hecho acá en San Juan del Lurigancho, le comento, es acá en Lima. Y acá en San Juan del Lurigancho tenemos varios casos que las víctimas en algunas situaciones pasan su entrevista y bueno, después de ahí se programa la evaluación psicológica, pero no necesariamente se concluye en una sola sesión. Se reprograma para otra sesión y las víctimas ya no concurren, ¿no? Ya no concurren, pese a que quizás incluso hay un apoyo del área de la unidad de víctimas, incluso de la misma fiscalía, ¿no? Del área del CEN, pero ya la víctima no concurre y la pericia pues queda inconclusa, ¿no? Y
con una pericia inconclusa definitivamente uno tampoco se puede pronunciar. Y es algo que sucede porque a veces el investigado tiene algún grado de parentesco justamente con la víctima y también la que le representa, que es la madre, también tiene parentesco con el investigado. Entonces, siendo así, a veces se nos dificulta. Entonces, en casos como el que se ha puesto de ejemplo, a veces nosotros ya pedimos también que intervenga la UPE, porque definitivamente ya esta menor se encuentra en una situación de desprotección. Entonces, a fin de ampararla y poder también nosotros ayudar y realizar bien el trabajo, porque la cámara o la entrevista en cámara GESEL debe estar también cimentado, corroborado con esa evaluación psicológica, justamente para ver el tema de la personalidad, el hecho, ¿no? Una corroboración y todo lo demás. Entonces son situaciones que estando aquí en Lima, no en provincias, sucede, ¿no? No estamos alejados de la realidad. No Lima Centro, pero sí en Lima, en los conos, ¿no? Lima, no solamente es Lima Este, yo creo que también en Lima Sur, Lima Norte, que tengo colegas que también les ha pasado la misma situación. Eso era mi comentario, más que nada. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, en realidad sí, eso a veces sucede, pero nosotros ya vamos viendo la posibilidad, como le decía, ¿no? Se realiza la cámara GESEL y se puede ir avanzando con algunos pruebas e instrumentos. Ahora, no en todos los casos. Niños pequeños se cansan demasiado. Niños pequeños quieren ir al lado de su mamá, ¿no? Incluso adultas, personas, y cómo están afectadas emocionalmente. Hay una serie de factores que involucran, ¿no? Pero sí, tratar de ver de que la pericia se haga en- no en muchas sesiones, sino en las sesiones que a veces se pueda desarrollar. Tenemos también los casos de que las víctimas no avanzan con el instrumento. Entonces, tenemos que emplear también un instrumento acorde a la víctima, ¿no? Si tiene dificultades o de repente tiene un nivel educativo el adecuado, pero su afectación hace de que lea los ítems, lea las preguntas y no avance. Entonces, también tenemos que ver, de repente, reemplazar un instrumento por otro, ¿no? Hacer pronunciarme de repente con lo que es la observación, ¿no? Entonces, de ver la forma, ¿no? Hay situaciones también muy que nos van a brindar el apoyo es de que si esa persona desde el momento de los hechos que sucedieron, los hechos de motivo de denuncia, ya no come, este, ya no puede dormir, tiene pesadillas, su ritmo de vida ha cambiado, ¿no? Entonces está ida, se siente adormecida. Algunos dicen, no, como ocurrió eso, siento como que estoy flotando, siento como que no sé si lo que estoy viviendo es real o es un sueño, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nos van a ayudar a nosotros los psicólogos para poder pronunciarnos en nuestra evaluación psicológica, en nuestra pericia psicológica, ¿no? Y si ocurre, mientras más sesiones, mayor es el riesgo que la víctima no acuda a todas las sesiones y terminamos con una pericia inconclusa. Pregunta, si la víctima no quiere participar en cámara GESEL, por último, ya no quiere participar en el proceso, pero la representante, su madre, sí, ¿cómo actuar ante ello? ¿Se puede obligar a la víctima a asistir a la diligencia? No, no se puede obligar. Se va a tratar ahí está el trabajo del rapport, ahí está el trabajo de cómo nosotros podemos, que se pueda realizar la cámara GESEL. Les quería comentar un caso. El caso de una niña, de que una niña pequeña, 4 años, y esta niña, el motivo de la denuncia era que la misma mamá era la agredía. Había un proceso de tenencia de por medio y el papá denuncia los maltratos
de que la madre agrede a la niña de 4 años. Entonces, la niña no tenía mucho contacto con personas que no sean miembros de su familia. Ya teníamos un punto menos. ¿Por qué? Porque todas las demás personas somos personas desconocidas y ella miraba y se cohibía. ¿Mm? Entonces, miraba alrededor por momentos y ponía sus ojitos medio llorosos. ¿Mm? Entonces, se logró que la niña puede ingresar a la cámara solita. Pero, conocedores de la situación, no fue mi caso, fue el caso de una compañera, ella conversó con el fiscal y dijeron de que sí, iba a ser una cámara muy breve y que se hiciera todo lo posible para poder continuar con la cámara. Esta niña tenía un moretón aquí en su frentecita, tenía un moretón. Entonces, dentro de la cámara, que no duró ni 15 minutos, la profesional le dice, eh, le dijo primero parte de su cara, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo se llama acá? ¿No? Y la profesional le dice, ¿y qué tienes ahí? Entonces la niña, dentro de su lenguaje, le dice, Yaya, le dice, ¿no? Entonces le dice, Yaya, sí, Yaya. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la Yaya? Y la niña le responde, ¿no? Mamá, pum. Entonces, ya el fiscal le dijo, ya, tenemos lo que nos es útil, ¿no? Mamá, pum, le dice. ¿Y tú qué hiciste? Buh, lloré, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje del niño, 3, 4 años, pero sí, pues se pudo llevar a cabo la cámara. Entonces, como les había comentado, la entrevista es un arte. Siempre se va, por más años de experiencia que podamos tener, no podemos confiarnos, ya tengo 5, 10, 15, 20 años, soy una trome en cámara, siempre se va a presentar situaciones nuevas, situaciones especiales. No todos los casos de violencia son iguales, ya sea por el tema de edad, la situación, la circunstancia. Ujú, ¿no? Entonces, les quería también comentar eso también porque siempre sucede. Y es bueno nosotros de poder compartir nuestras experiencias porque como se lo decía anteriormente, no lo encontramos en un libro. No encontramos qué sucede qué hacer, cómo actuar cuando esto sucede. Eso nos lo da la experiencia. Disculpa, buenas noches. Sí, buenas noches. Por favor, quisiera saber si las cámaras cuentan con personal en traducción de lenguaje de señas. ¿Cómo se hace con esas niñas o personas agraviadas que no hablan, ¿no? Solamente saben del lenguaje o de señas o algunos que no saben? Ujú. Son muy pocos los casos, pero se tiene que programar antes para que pueda acudir una persona para que pueda ser el traductor del lenguaje de señas, ¿no? Se va a poner en el centro de ambas, donde la profesional le va a brindar, le va a decir las preguntas y lo que no va a comentar también lo que responde la víctima, ¿no? Pero tiene que ser también, no es fácil incluso. Nosotros hemos tenido casos este, de personas extranjeras que no hablan el mismo idioma y no era fácil. No es solamente personas extranjeras, aquí mismo, en la comunidad campesina. Entonces, y ver también la posibilidad de cómo no encontrábamos un traductor, no había un traductor. Y la única persona que podía entender el español y entender el lenguaje de la comunidad de ellos era el jefe, el jefe de la comunidad, que el jefe de la comunidad estaba dispuesto a hacer una semana de viaje, ¿no? Y que sí, él conocía a la víctima, pero también había una situación, él conoce a la víctima. Ujú. Entonces, no solamente es de que hablan otro idioma, no, se presentan una serie de casos. Son pocos,
pero ahí se tiene que ver la forma. Recuerdo de que fuimos incluso hasta el el Ministerio de Cultura y no se pudo encontrar un profesional para que nos pueda brindar la atención. Ahora también si tiene que ser una persona, no solamente que pueda venir alguien, sino que tiene que estar registrado y que tiene que estar con las autorizaciones pertinentes. Así como para las audiencias, así es. Y que no Licenciada, tenga un pero vínculo, sí. disculpe, usted nos señalaba que deben ser especialistas, y son especialistas los que trabajan, en este caso, como usted señala, en las comunidades campesinas, ¿no? Cuando no hay personal que sepa el lenguaje o el idioma que se habla en esta localidad, que por ejemplo el que es el Aymara, y no hay especialistas que sepan el idioma. Entonces, ¿cómo sería, no? Porque usted acaba de señalar que deben ser especialistas. Mire, un traductor, perdón, traductor no puede ser alguien, por ejemplo, no puede ser la mamá, no puede ser el papá, no puede ser un familiar. Tiene que ser una persona que sea imparcial, que no esté involucrada de alguna u otra forma. No sabemos si lo que nos va a traducir es, con todo respeto, ¿no? No sabemos si lo que nos va a traducir está algo direccionado o no. Tiene que también tener un registro y una validación, una aceptación. ¿Por qué? Porque el abogado de la otra parte puede, puede pedir la nulidad, puede pedir que se observe, porque hay un vínculo. Entonces, todas esas cosas son las que van a ver, y los encargados son los jueces, los fiscales, que van a determinar quiénes son las personas que van a, van a las finales, van a brindar el apoyo con la traducción. Igual, en casos de personas con discapacidad, igual, ¿quiénes son las personas que las pueden entender a veces, no? Entonces, sí, ahí tenemos ahí una dificultad. Es bien complicado, es bien complejo en realidad. Porque si la persona no sabe o no podemos en el tema de la comunicación, de poder expresar qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los hechos, y la cámara es para eso, ¿no? Para suceder y evidenciar los hechos ocurridos. Ahí sí hay una dificultad. Gracias por su respuesta. Sí. Bien. Queríamos hacer Doctora, una pregunta. tenemos la mano levantada de César Iván Flores. Adelante, por favor. Doctora, solamente para complementar, obviamente lo que usted ha indicado acerca de la realización de la cámara Gesell como técnica, ¿no? Entendiendo de que esta técnica de la cámara Gesell pues trae como resultado la obtención del protocolo de pericia que para el órgano jurisdiccional, para los diversos sujetos que intervienen en la investigación, sea fiscal, juez, abogados de las partes, tanto agraviado o investigado, resulta de mucha utilidad porque orienta. Yo particularmente considero de que se realiza bien esta técnica y también se tiene un buen resultado reflejado en el protocolo, pues obviamente cuando cada uno de los que intervienen realiza un buen rol, ¿no? El fiscal, obviamente, de acuerdo al propósito que tiene. Y sobre todo el rol del psicólogo, ¿no? Que tiene que obviamente actuar con profesionalismo, sensibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta la condición de la persona que está siendo entrevistada, más aún si se trata de una menor en condición de vulnerabilidad o una víctima de un probable delito o un delito de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros, dentro de lo que nos corresponde, actúa, obviamente respetando estos roles y realizándolo con profesionalismo, creo que se obtiene un buen resultado, ¿no? Una buena práctica de esta técnica y obviamente la obtención de un elemento probatorio que va a ser valioso, que va a orientar no solamente la investigación, sino también va a guiar el juicio
el criterio del juez al momento de resolver un pedido que plantee el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Es un aporte que quería dar. Sí, muy amable, muchas gracias. En realidad sí, si todos somos conscientes de la responsabilidad de cada uno que nos toca representar el rol de cada operador de los operadores de justicia, en realidad sí, la Cámara GESEL ayuda mucho y ha podido brindar de que, como dice el abogado, sea un elemento probatorio y poder continuar con el proceso, ¿no? Y en algunos casos son los términos que se emplean en el área, ¿no? Dice, para que la denuncia o el caso no caiga, ¿no? Entonces, sí necesitamos de que se presenten todas estas situaciones. En el camino se va a presentar algunos inconvenientes y está de que todos pongamos de nuestra parte para brindar el apoyo a la víctima y que cada proceso, cada paso que se dé sea llevado a cabo, ¿no? Tanto de las evaluaciones, como yo conversaba con el fiscal, decía, si no se puede llevar a cabo la evaluación de integridad sexual, ya es un poco complicado, ¿no? Sería muy bueno de que se pueda contar. Pero si vemos nosotros en medicina legal, llega la víctima de abuso sexual, llega temerosa, llega incómoda, ¿no? No es como cuando vamos a tener nosotros una consulta al ginecólogo. No, es una evaluación totalmente distinta, diferente, donde nosotros tenemos que brindarle el apoyo, el soporte, la contención a esa víctima. Pero si cuando llegamos vemos a un profesional, le dice, ya mira, te vamos a evaluar, te vas a desvestir, vas a mostrar tus partes íntimas, te vas a sentar así y después te vas a voltear y voy a revisar y voy a introducir como una forma de un hisopo. Si nos lo dicen así, discúlpeme, ¿ustedes creen que la víctima va a aceptar? Bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Ujú. Entonces, en algunos momentos que yo iba como acompañando a la víctima para la integridad sexual, yo decía, al comienzo no aceptaban, no aceptaban, no aceptaban. Yo dije, acá pasa algo. Acá está sucediendo algo. Y me di cuenta porque a veces no nos dejan ingresar. Entonces, cuando la víctima sí nos dicen, por favor, quiero que me acompañe la señorita y le brindamos el acompañamiento e ingresamos, un poco que descubrí algunas situaciones, ¿no? Entonces, ya conocedora de esas situaciones, antes que vayamos a la prueba de integridad sexual, yo en el camino un poquito que le estaba explicando, le daba la contención a la víctima, le daba el apoyo, ¿no? Le daba la confianza, me prestaba de que si ella desea, yo podía ingresar con ella para que no se sienta sola en el momento de la evaluación, mientras que el médico hacía lo suyo. Yo por otro lado, ¿cómo te sientes? Bien, aquí, entonces un poco, ¿no? Para que sea manejable y llevadero. Pero sí es cierto, yo lo he visto, lo he presenciado en mi experiencia. Las víctimas, no, niñas, adolescentes, adultas, no. Y sí, ¿por qué hago de conocimiento esto? Para que puedan también ustedes saber, no es solamente que la víctima, que lo dice el abogado de defensa pública. ¿Por qué no pasa la prueba de integridad sexual? Porque sabe que no sucedió nada, porque no ocurrió nada. ¿No? Podría ser, ¿no? Entonces, pero no es eso. Como les comenté, muchas veces dicen, uno dice, no me ha aseado. Otras mencionan, justo estoy con mi periodo, no deseo realizarme la prueba. Entonces son muchas cosas que suceden, son muchas cosas que se presentan. ¿Mm? Y el fiscal, el juez necesitan de todas estas pruebas, de todos estos pasos, de todas estas situaciones que se tienen que llevar a cabo el paso a paso para que se puedan pronunciar también y tomar una determinación al final de la denuncia que se presenta. ¿Mm? Sí.
¿Alguien que quiera comentar? ¿Han tenido también experiencia con las pruebas de integridad sexual de repente? Estas diapositivas que aún todavía no hemos, yo se las, ¿por qué yo hice un alto hasta aquí? Porque, y es para que ustedes puedan tener es una información sobre los tipos de entrevista, ¿no? Vamos a pasarlos y vamos a comentarlos. ¿Mm? Pero más enriquecedor es el comentario y la participación, ¿no? Entonces, sí, sí, como es el abordaje cuando la víctima es paciente psiquiátrica. Tenemos que ver si la víctima está con medicamentos y qué tipo de medicamentos tiene. ¿Mm? Si son medicamentos donde el laxan, a veces se requiere siempre y cuando sea posible de que esos medicamentos tal vez no es que los deje de tomar, que sino que lo tome tal vez después, ¿no? Después de la evaluación, después de la cámara GESE. ¿Mm? Entonces, porque sí, en pacientes psiquiátricos, hay medicamentos que un poquito que los laxan, se toman su pausa, ¿no? Y también hay que ver si son pacientes psiquiátricos donde también ahí vemos la seguridad también de los operadores de justicia, si puede, si tiene alguna reacción agresiva donde ponga en riesgo a cada uno de los operadores, ¿no? Pero mientras tanto se va a ver también la forma de que he visto casos de que sí, se les ha pedido por favor que un poquito que si tenían que tomar la medicación a tal hora, en la mañana, temprano, que lo puedan tomar después, ¿no? O sea, no es que lo dejen de tomar durante el día, sino que lo posteren unas horas para poder realizar la cámara o la pericia psicológica. Nos queda, creo que me iban a ayudar a ver para algún participante. A ver. Teníamos también, creo... Sí, adelante, por paciente favor. psiquiátrica. No, sí, perdón. Estaba revisando el chat. Creo que ya cubrimos todo lo que estaba en el chat. Me dice que le menciona algún participante más. A ver, sí, por favor, algún participante. A ver si está por A ahí. ver, alguna psicóloga, un psicólogo, por favor, de Exacto. repente. Que se anime, si no, empezamos a llamar. Sí, por favor. Si es que tienes, ya nos quedan pocos minutos para poder ya culminar. De repente está Tomás Sotelo por ahí. ¿Se encuentra? Si no, llamamos a otra persona porque ya es. Ok. Está Yajaira Beatriz Serpa. Presente. ¿Cómo estás, Yajaira? ¿Qué tal? Bienvenida. Yajaira, ¿cómo se podría manejar la entrevista si la víctima nos habla de hechos de su niñez, de su infancia y no nos comenta sobre el motivo de la denuncia? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos manejarlo? Doctora, tenemos también una pregunta en el chat que dice, ¿se usan los muñecos sexuados en cámara Gesell? Y si es así, ¿a partir de qué edad o en qué casos? Y también, ¿qué hacer si los padres no autorizan realizar una menor de edad la cámara Gesell?
Sí, se usan los muñecos. En realidad, en casos muy extremos donde los niños no pueden, no tengan esa facilidad en la comunicación, entonces hay los muñecos que es una familia, ¿no? Hay niño, niña, adolescente, hay adulto y adultos mayores, ¿no? Donde, ¿cuál es la finalidad? Que a través de ese manejo de los muñecos, ellos puedan manifestar cómo me hizo así, me tocó aquí, me hizo allá. Entonces, nos va a facilitar, porque los niños muy pequeños no nos van a brindar al detalle cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, ellos son muy concretos los niños, ¿no? Entonces, sí se hace el uso de los muñecos. Antes de eso, incluso hay unas figuras, ¿no? Hay unas figuras de tanto de niños, adolescentes y adultos, según sea la edad. Si son niños, se le entrega la figura de niños, tanto femenino y masculino, y donde se señala cuáles son las partes del cuerpo para poder precisar cómo llama ella las partes íntimas, ¿no? Entonces, y también usar el mismo lenguaje que emplean los niños. ¿Mm? Entonces, sí se realiza, sí se utilizan los muñecos. Sí, Yajaira, adelante. Sí, disculpe, tuve un inconveniente. No se preocupe. Con respecto a la pregunta, bueno, no he tenido la posibilidad de estar en una cámara GESEL, entonces se me hace un poco complicado de responderle de cómo debería actuar o cómo no he tenido hasta el momento esa oportunidad. Ajá. Claro, Yajaira, y aquí estamos para un poquito poder intercambiar información y conocer esos casos incluso, ¿no? Cuando la víctima, gracias Yajaira, cuando la víctima no habla sobre el tema del motivo de la denuncia y se va por otra información que no nos facilita, que no es irrelevante para nosotros, nosotros tratamos de direccionar. Entonces, ¿cómo manejamos? ¿Hacia dónde direccionamos? ¿Hacia qué tema vamos a direccionar el desarrollo de la entrevista, ¿no? Y ahí podemos comentar, me comentaste que sucedió este hecho, me comentaste de que estabas camino al colegio y ahí te encontraste con el señor tal, ¿qué sucedió? ¿No? Entonces, facilitarle de una forma muy sutil, y de una forma muy entendible por la víctima para que pueda comentar sobre los hechos, ¿no? Si esto es muy reiterativo, entonces estamos evidenciando de que no está queriendo comentar o está evitando de comentar. Ahí también es otra información muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona no nos está comentando, tenemos que descartar. No nos comenta porque no desea comentarnos. No nos comenta porque al evocar los hechos que están ocurriendo, entonces nuevamente está reviviendo los hechos. Yo no sé si esta persona, la víctima, al momento de que no esté comentando, se esté peñiscando, mordiendo los labios, esté peñiscando el rostro. Entonces, ahí también nosotros necesitamos hacer un alto. Y no es que la víctima no desee comentar sobre los hechos, es que no puede comentar sobre los hechos, ¿no? Está afectada tal vez emocionalmente de que no le permite comentar. Y ahí nosotros necesitamos necesitamos hacer un alto, no podemos forzar para evitar de que la víctima entre en crisis, ¿no? Entonces, son esas las cosas que se van a ir a presentar. Muy bien, yo les agradezco mucho por su participación, por su asistencia, por la puntualidad que ustedes tienen para poder estar presentes en esta sesión del día de hoy. Les agradezco mucho y ya nos estaremos encontrando. ¿Me corriges, Paulita, el día lunes a las 5 de la tarde? Correcto, nos encontramos el día lunes a las 5 de la tarde para continuar con la asesoría. Voy a ya dar pausa, cerrar, perdón, ya la grabación.